Por eso Dios es terrible. No quiero que se confundan en ese aspecto. Aunque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, pero Él no es cruel. Él lo que es justo. Y su justicia va a dar a cada quien lo que se merece. En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos de cosas que pasaron, que fueron juicios que se derramaron. Y cuando Dios mandaba a ejecutar un juicio, decía, por ejemplo, el juicio de Amalek. No, tú vas a destruir a Amalek. No me le perdone la vida, ni a animal, ni a niños, ni a mujeres, a nadie. Todos deben perecer. A veces cuando hay cualquier juicio en la tierra, un terremoto, un huracán, una tragedia de esa, que mueren muchos niños y mueren muchas personas, la gente dice, por eso es que no creo en Dios. Porque si hubiese un Dios, nunca permitiría algo como eso. Cuando en el pueblo de Sodoma y Gomorra se determinó Dios a hacer un juicio, hubo un intercesor que le dijo, pero tú eres juez de toda la tierra, ¿acaso tú no haces hacer lo que es justo? Él le dijo, claro, yo sí puedo hacer lo que es justo. Si hay en esa ciudad 50 justos, por amor a ellos, yo voy a perdonar las ciudades, 2 ciudades. Pero como Abraham conocía el material, le dijo, ¿y si solo 40? También por amor a los 40 perdono las 2 ciudades. ¿Y si solo 30, Señor? ¿Qué harías? Dice, no, por amor a ellos. Llegaron hasta 10, descendieron hasta 10, pero en 2 ciudades no habían 2 justos para el Señor detener el juicio. Porque dice la Biblia que el arrepentimiento detiene el juicio. No lo dice literalmente como yo le estoy diciendo, pero hemos visto que cuando una ciudad se arrepiente, el Señor también deja el juicio que tenía pactado, como en el caso de Nínive. Ustedes vieron que aunque el profeta quería que de verdad descendiera fuego, el Señor dijo no, ellos se humillaron y yo los perdoné, porque cuando una persona se humilla, Dios le perdona. Aunque sea el Dios terrible, terrible en loores, hacedor de maravillas, Él sabe perdonar al que se arrepiente. Y eso es lo maravilloso, por su misericordia. Su misericordia, su fidelidad, es algo tan tremendo que nosotros, los humanos, tampoco lo comprendemos. Porque cuando una gente dice allá afuera, después que tú te cansaste de hacer y deshacer, para no repetir las palabras que ellos dicen, ahora tú me vas a decir que tú eres salvo porque oraron por ti en la iglesia, ya tú eres salvo. Porque la gente no entiende esa parte de que Dios perdona al que se humilla delante de Él. Lo que Dios no perdona es al que mantiene su actitud, al que tiene su service erguida y dice, bueno, que yo soy así. A esa persona Dios no puede perdonar, pero al que se humilla, Dios le perdona y le restaura. Por tanto, ese es nuestro Dios. Y usted podrá decir, yo espero que usted no se confunda para que mantenga la secuencia que durante los siguientes jueves se va a seguir tratando acerca del Dios terrible, porque quiero como hacer una presentación guiada por el mismo Espíritu Santo de lo que es el Dios terrible. Un Dios que puede ejecutar un juicio, pero que también puede perdonar. Porque quiero que esa parte de Dios no lo vaya usted a confundir. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero no se olvide que Dios es amor. No se asuste, no se espante. Y usted dirá, no, yo no me voy a espantar. Pero Dios le dijo a Moisés en Éxodo 19 que convocara al pueblo, que él quería tratar con el pueblo. Y Moisés le comunicó eso al pueblo: purifíquense, que vamos a ir a reunirnos en el monte Sinaí y el Señor ahí nos va a dar leyes y quiere tratar con nosotros. Y cuando comenzaron a aparecer los relámpagos, los truenos, usted no ha oído truenos que se le encoge como todo el cuerpo, como el último nervio. Hay unos truenos, mire que hay unos truenos que son sencillos, pero a veces hay unos truenos y acompañados de una clase de relámpagos
que supongo que no eran tan fuertes como los que estaban en el monte Sinaí ese día, pero lo que hemos podido ver a veces son terribles. Entonces, cuando comenzaron a aparecer esos relámpagos y esos truenos, y no sé cómo, pero la Biblia dice ahí en Deuteronomio, en Éxodo 19, que había también bocinas. Dice que había el sonido de las bocinas. Y cuando ellos comenzaron a ver que del monte salía todo eso, ¿qué dijeron ellos? Dice que se llenaron de terror y le dijeron: Moisés, no queremos hablar con él. Habla tú y tú nos cuentas. Oiga, la gente no. Ellos ni siquiera analizaron, pero Moisés es un humano como nosotros y él subió y bajó y está bien. No. Ellos no se quisieron acercar porque ellos dijeron: ay, no. Ellos vieron esa faceta del Dios terrible y no quisieron. Se perdieron de que Dios le hablara de una manera personal y prefirieron mantenerse de lejito. Entonces es posible que una persona se asuste al ver la gloria de Dios, al ver a ese Dios terrible. Pero cuando le digo terrible, reitero, no cruel. Él es terrible, pero no es cruel. No hace las cosas simplemente porque siente placer, como algunos sociópatas que sienten placer cuando matan. Ellos dicen que les gusta el olor a sangre. Y una vez escuché a uno que ha matado. He escuchado varias personas que han tenido la experiencia de matar, de quitarle la vida a alguien. Hay algunos que dicen: eso es terrible. Uno se siente muy mal después que eso sucede. Y algunos lo han hecho y dicen: yo no lo volvería a hacer por nada de este mundo, porque lo que sentí no fue bueno. Pero he escuchado otros que han dicho: la boca me sabía a sangre. Me sentí como superior porque pude tomar la vida de otro ser humano. O sea, que no todo el mundo reacciona ante la muerte de la misma manera cuando quitan una vida. Hay alguna gente que se arrepiente después y hay otra gente que se siente como orgullosa de haberlo hecho. Pero no es el caso de Dios. En el juicio de Sodoma y Gomorra eran ciudades y por ende había todo tipo de personas. Solo no eran adultos, solo no eran niños, había personas variadas como hay en las ciudades. Y usted dirá: ¿y cómo los niños perecieron también por el fuego? Ustedes saben que el problema mayor de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad y también el lesbianismo. Había una depravación moral. Nosotros, y yo digo nosotros porque he escuchado muchas personas de la fe que dicen: no, yo respeto, si él es homosexual, yo les respeto. Yo les respeto en el sentido de que no le hago bullying, pero le digo lo que la palabra dice. ¿Y cuál es mi posición? Siempre lo he dicho con relación a los homosexuales y las lesbianas. Es la posición de la palabra. La Biblia dice que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios, ni los afeminados, algunos que no se echan con varones, pero se comportan con mucho tongoneo y muchos ademanes. La Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen ¿de quién? Y entonces cuando un hombre anda moviendo las caderas con una manito aquí levantada y con una uñita pintada, ¿a quién es que está afrentando? ¿A quién afrenta? A su creador. Entonces mi posición, la posición de la Biblia y la posición de la Biblia es clara. Entonces nosotros debemos tener cuidado para enseñar a nuestras generaciones y para cuando nos toque compartir en público y cuando tengamos que tocar el tema, citemos la Biblia. Porque la palabra es la que tiene el poder para convencer, no es mi criterio. No, yo creo que se ven lindos. Yo hablé con una mujer que ella decía, ella no era madre todavía, y ella me decía: yo quiero que de los hijos que yo tenga, por lo menos uno sea homosexual. Pues se ven tan bonitos, ellos son tan lindos, son tan delicados, decía ella. Y yo, ya usted sabe, yo le aclaré los ojos y le dije todo lo que le podía decir de la Biblia. Se lo dije, le dije: no, tú estás atrayendo maldición para tus hijos sin siquiera tenerlo. Por favor, reprende esa malicia. Y le expliqué y le mostré cuál era la posición de Dios en la palabra acerca de eso.
Entonces usted podría decir, pero en esas ciudades murieron niños. Sí, pero es que si esos niños crecían, ¿qué iban a hacer mañana? La misma cosa, porque es costumbre. Ustedes saben el viejo refrán dominicano: árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. ¿Por qué? Porque se le hace costumbre el vicio con que ha crecido. Si un niño crece en ese ambiente, tiene que, por ende, contagiarse en alguna manera. Por tanto, Dios tenía que erradicar el mal de una manera completa, de una manera total. Y yo he escuchado decir en programas de opinión que gente que ha ido donde estaba ubicado Sodoma y Gomorra, dicen que todavía ahí no nace ni siquiera hierba, porque todavía al día de hoy eso se quemó hasta los cimientos. Dios derramó fuego del cielo para quemar y destruir y erradicar el mal de ese lugar. Y en ese momento usted podría ver a Dios y decir: el Dios terrible, mira cómo quemó esas ciudades con todos los habitantes dentro. Pero como quiera se le dio una oportunidad y ellos no quisieron aprovecharla, ¿verdad? Todavía Lot, que era temeroso de Dios y se afligía viendo cómo ellos se comportaban, él no se gozaba con ellos, él no celebraba con ellos. Dice que le afligía su alma viendo la conducta de ellos. Él se sentía mal, se sentía triste, pero los ángeles tuvieron que apresurarlo, tomarlo de la mano y sacarlo, porque él no estaba como en salir si no lo apresuran. Entonces, es decir, que no había una intención de agradar a Dios ni de obedecerle. Cuando Dios ejecuta un juicio, cuando Dios derrama un juicio, Él siempre tiene la razón, porque Él sabe lo que nosotros ignoramos. Él conoce. He aquí que no está la palabra en mi boca, y ya el Señor sabe lo que voy a decir. Entonces, aunque usted me vea sentadita ahí como una santa, Dios sí sabe lo que hay dentro de mi corazón, por lo cual yo merezca un castigo. Pero como padre le duele, aunque es el Dios terrible, grande, poderoso, temible, Él le duele derramar juicio sobre sus hijos. Yo no sé cómo como padre, porque hoy en día no se usa la correa ni la vara, pero todavía en los tiempos que yo crié se podía usar la vara y la correa. Y a veces uno le daba unos fuetazos ahí a los muchachos porque se cansaba con ellos, y cuando ya llevaban a uno al límite, uno agarraba una correa o una vara. Y luego que se le hacían ronchas en las piernas, uno le veía esas ronchas y como que sentía que algo se le rompía aquí dentro. Uno decía: ay, Dios mío. Porque aunque sean necios, pero cuando uno lo ve así como con roncha y llorando, algunos que lloran como con tanta cosa, como que lloran como desde dentro. Y uno cuando los ve llorar así dice: ay, Dios, no debí darle tan duro, porque míralo cómo está. Pero sabe que tenía que hacer algo. Dicen los sociólogos que la generación de los 50 en adelante son la generación de los valores, que la generación que es más joven de ahí no está cuidando los valores ni los principios. Pero las personas dicen hoy que si uno le da una pela a un muchacho se puede volver loco, se puede suicidar, algo grande puede pasar con él. Pero antes a uno le daban, para que se compre un edificio le daban. Y aquí estamos y no estamos locos, ni tan frustrados, yo no digo, pero a uno le daban y le daban mucho. Yo cuando veía a mi mamá darle a mis hermanos, yo lloraba, y no era a mí, y yo lloraba, porque yo veía como ella le daba. Miren, y eso era una cosa terrible, pero ellos andan ahí, nunca han ido presos, ni han hecho nada malo, mis hermanos. Pero se corregía. Dios a veces tiene que utilizar métodos drásticos para enseñarnos y corregirnos, y que seamos buenos hijos, y que seamos buenos cristianos, y que no nos perdamos, porque es falta de amor si Dios nos deja. La Biblia dice que si se nos deja sin castigo, del cual otros ya han participado, entonces seremos ¿qué? Bastardos y no hijos. Entonces, para ser un bastardo es mejor que Dios nos corrija.
Y eso mismo podría decirse de un padre que no le importa su hijo. Para él entonces es un bastardo y no es un hijo. Entonces nosotros, si somos participantes de la corrección a la que otros fueron sometidos, es por el amor que Dios nos tiene. Es igual que un hermano que ve a uno haciendo algo incorrecto, lo comenta con todo el mundo, menos con el que está haciendo el asunto incorrecto. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? No lo está demostrando. Porque si amas a tu hermano, tendrás el suficiente valor para llamarlo y decirle y confrontarlo, y tal vez se arrepiente. Y dice que el que haga volver al pecador del error, ¿qué va a pasar con él? Va y cubrirá multitud de pecados. O sea que es muy importante hacer volver al pecador del error. Entonces uno nunca sabe si uno puede ser el instrumento para llamar a un hermano que está extraviado y uno se enteró por alguna vía de eso, llamarlo y decirle, pero mi hermano, yo no llamarlo como dice la Biblia, llamarlo con espíritu de mansedumbre, pero hablarle para que esa persona se arrepienta. Y dice la Biblia que yo habré ganado un alma y habré cubierto multitud de pecados, porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? El Dios terrible es un Dios bueno. Vamos a ver en el libro de Nahum, acompáñenme por favor, unos cuantos versos en el capítulo 1 del libro de Nahum. Dios es muy bueno. ¿Lo tienen? Dice, la ira vengadora de Dios. Y dice el profeta Nahum aquí. Vamos a ver en el verso 3 en adelante. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Oigan bien, no podrá tener Dios al inocente por culpable, ni al culpable lo va a declarar inocente, como pasa en los tribunales de aquí de la tierra. Dice, al Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes con el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Entonces, dentro de esta descripción del Dios terrible que hace el profeta Nahum, el verso 7, porque siempre hay que decir algo bueno de Jehová. El verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a los adversarios y tinieblas perseguirán a los enemigos. Nahum está presentando lo grande y terrible de Dios. Dios es terrible. Le dice a un río que se seque, se seca. Si le dice al mar que se detenga, que se devuelva para atrás, lo va a hacer. Si le dice a una montaña que se derrita, se derretirá. Todo eso está diciendo el profeta aquí. Pero Él es bueno y es fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos
los que en Él confían, en el verso 7. O sea que en medio de esa descripción Él hace un alto para también hablar de la fidelidad, la misericordia que Dios tiene. Pero dice también Nahum que Dios es un Dios vengador, que se venga de sus enemigos 2 veces. Mire, hay mucha gente que dice cosas duras acerca de Dios, muchas cosas feas y terribles. Mas sin embargo, la misericordia de Dios sigue fluyendo ahí. Pero también va a llegar el día en que los juicios de Dios se derramarán. Cuando yo oro por mi país, que es algo que lo hago como por mi familia, porque yo amo mi país, yo amo mi República Dominicana. Yo me siento bien de ser dominicana, entiendo que hay problemas aquí como los hay en todas partes. Y en otras partes peores que aquí. Pero a pesar de lo que sea, yo amo mi país y siempre me gusta presentarlo delante del Señor. Algunas veces sabe que uno está como más compungido que otra cuando ve cosas que suceden, y otras veces ora como con el conocimiento nada más. Pero yo siempre le digo, Señor, ten misericordia de nuestro país, porque nosotros estamos abocados a un gran juicio. Y todo el que está al día, no solamente con la Biblia, sino con la lectura, aún con personas como Osiris de León. ¿Cuántos conocen a Osiris de León? Que es un geólogo muy preparado de este país. Y cuando él habla, óigame, usted quiere ir a meterse debajo de la cama. Cuando él dice de las cosas que pueden suceder rápidamente en este país a través de un gran terremoto de magnitud 7 y pico u 8. Nosotros estamos amenazados. Hay varias fallas que están debajo de nosotros, de nuestra isla, que de esas fallas, un día comenzar a temblar, la isla podría hasta desaparecer. Dios está en control. Cuando digo estas cosas, el ánimo no es de asustarle. El ánimo es de concientizarle para que oren por nosotros, por nuestro país, porque Dios tiene en su mano quién se va en un terremoto y quién se queda. ¿Y por qué yo le digo estas cosas? Porque Él me las dijo a mí. Porque yo 3 veces, nunca lo he dicho, nunca lo he contado, pero yo 3 veces he soñado con un gran terremoto que me he despertado congelada. ¿Usted sabe lo que es sentir el cuerpo congelado? Yo me he despertado congelada, que he tenido que comenzar yo misma a pasarme la mano para que me vuelva la respiración y el calor del cuerpo, porque lo que yo he visto en sueño, y yo he visto la tierra temblar, porque obvio con 65, ¿cómo no puedo decir que no he visto? Yo he visto la tierra temblando, pero como yo lo he visto en sueño, no. Como yo lo he visto en sueño, no. Dividirse la tierra un lado para allá y un lado para acá, eso yo nunca lo he visto en vida real. Y cuando yo escucho hablar a alguien así, porque Dios tiene a esa gente como Osiris de León, para que los que no creen a los sueños y a los profetas, que le crean a la ciencia. Pero Dios habla. De alguna manera Dios comunica las cosas. Nosotros estamos amenazados por 2 cosas. Porque el calentamiento global está provocando, ustedes ven las inundaciones en lugares que nunca se habían inundado, ¿verdad? Ustedes ven cómo es. Y a veces nosotros estamos aquí con un panorama de sol. Y cuando usted pone la noticia de que se está inundando el Cibao, que la gente está saliendo de su casa, no sé si ustedes han visto eso, pero pasa. O sea que a veces usted cree que todo está muy tranquilo y dice, meteorología siempre falla, porque no está lloviendo en Villamella, pero en otro lugar la gente está como si fuese un río. Entonces ese calentamiento global está trayendo un desequilibrio en nuestra atmósfera, lo que indica que se puede gestar un huracán categoría 5 en cualquier momento. Y la temporada ciclónica de ese año tiene 19 huracanes, y dentro de ellos posiblemente 5 de una gran intensidad. Entonces ustedes dirán, no, aquí no viene nada de eso, porque cada vez que viene uno, oramos y el Señor lo manda, lo desvía o lo desbarata, porque nosotros somos los protagonistas, ¿verdad? Pero eso es lo que se pronostica. Usted tiene que orar por nuestro país y decirle, Señor, perdónanos. Pida perdón juntamente, como Daniel lo hacía, como si él también estuviera pecando, porque es que este país está haciendo cosas que son terribles. Y ese recuento se lo hice hablándole, porque cuando Dios derrama un juicio en el país,
Entonces usted dice, ¿dónde está Dios? Mira qué tristeza, mira qué devastación. ¿Qué pasó? Pero ¿y las cosas que se están haciendo ahora? Esa usted no las está viendo. La forma en que la violencia está provocando muerte, se derrama mucha sangre en nuestro país. Como el hombre llamado a proteger a la mujer es el que se levanta a destruir la familia. Nada de eso la gente parece verlo. La hechicería, como los niños en nuestro país, en nuestro barrio, están practicando tantas cosas sucias que usted ni se imagina. Cuando usted ore, simplemente ore por los niños de este barrio, que los niños de este barrio son de grandes ligas. Ya tienen que estar firmados porque son de grandes ligas. Entonces, usted cree que ellos salieron a jugar, muy lindo, salieron a jugar, pero usted no sabe cómo es que está el movimiento con esos niños. Entonces, cuando el Señor, que es tan bueno y misericordioso y ha sido muy paciente con la República Dominicana, cuando se enoje, como dice aquí Nahum, le dejo a Nahum de tarea para los que nunca lo habían visto. A Nahum está ahí para que lo chequeen. Cuando el Señor se aire, se enoje con el país y derrame un juicio, entonces ahí nos vamos a preguntar que ¿dónde está Dios? Y si no, vamos a decir que Dios es un Dios terrible, pero vamos a querer adjudicarle al Señor crueldad. Y Dios es un Dios terrible, pero no cruel, no malvado, no se goza de hacer daño, no se goza del dolor de sus hijos, pero tiene que corregirnos porque a veces nos pasamos de contento. Y cuando nos pasamos de contento, cuando uno tiene un niño que hace lo que uno le manda a hacer, va a su escuela, saca buena nota, ¿por qué usted lo va a esperar con una correa para darle una pela? ¿Usted lo haría eso? Usted no lo haría, porque ese niño sacó 100, sacó 90, y en la casa, si usted le asigna una tarea, él cumple con ella. ¿Por qué razón usted lo va a estar esperando con un alambre doblado, como le daban a uno antes, con un alambre, hacían una trenza de un alambre eléctrico? Le llamaban el ligome a eso. Y cuando le pegaban ese ligome a alguien en la espalda, se hacía así, mire, y ni el grito le salía. Pero, ¿por qué? Pues yo le digo, yo lloraba cuando le daban a Yuya o a Tinto, que eran mayormente los que confraternizaron más conmigo. Los otros ya no estaban en la casa. Pero yo sé que no eran fáciles. Me dolía cuando mamá le daba, pero yo sé que Yuya era terrible y Tinto también. Y que mi mamá le daba esa pela y al otro día, si se llevaba, le daba la otra porque se la ganaban también. Entonces, eso pasa con nosotros. Nosotros estamos acumulando ira. Y cuando digo nosotros, no entiendan como que estoy hablando de este grupo. Estoy hablando de la humanidad. Y que dentro de ese grupo de la humanidad, donde también nos encontramos nosotros, estamos los que confesamos el nombre del Señor, pero vivimos como que si no lo conocemos. Hay muchos también. De igual manera que el que no conoce a Dios, somos resabiosos, somos refunfuñones, somos chismosos, somos enojones, como los que no conocen al Señor. Y creamos problemas también con ese tipo de actitud, como el que no conoce a Dios. Muchos cristianos nos comportamos como el que nunca ha conocido a Dios, como el que no ha pasado ni por la puerta de la iglesia. Entonces, dentro de la humanidad que está acumulando ira en el corazón de Dios, está los creyentes que también se comportan como si no tuvieran al Señor. Dice la Biblia que el Señor dijo en una ocasión: yo destruiré por completo de la faz de la tierra a todos los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, que dicen en su corazón: Jehová ni hará mal ni hará bien. O sea, Jehová no es de nada. A eso llegamos nosotros, a decir que Jehová no es de nada. Él ni hará mal ni hará bien. Y algunos dicen que Dios sí hizo el mundo, pero después de eso desapareció y nos dejó aquí que nos defendamos como podamos. O sea que vienen pensamientos y forma de necedad a nosotros, y un día todo eso Dios va a visitar nuestra maldad, y para eso se derraman los juicios. Pero ese Dios que tiene que hacer eso, luego que Él ve lo que pasa, ¿qué hizo Dios después del diluvio? ¿Qué dijo?
¿Qué dice la palabra? Díganlo fuerte, sin miedo. ¿Qué fue lo que pasó con él cuando después del diluvio? Ah, pero ustedes están como asustados. ¿Y por qué? Yo no le voy a hacer nada, se lo juro. No, pero la palabra, porque a veces uno se le olvida a veces a uno se le olvida el verso, pero recuerda lo que dice. La Biblia dice que le dolió a Dios en su corazón haber hecho el hombre, y que le dolió el castigo del diluvio, y que prometió que jamás habría un diluvio sobre la tierra, porque cuando él vio cómo quedó todo, a eso le dolió, porque es su trabajo el que se está desbaratando, ¿verdad? Cuando Dios destruye la humanidad, la Biblia dice de Jehová, cuando yo veo esas guerras por ahí, yo no soy muy experta en esos temas, ¿verdad? Ni puedo decir que tengo una comprensión muy vasta con relación a eso, pero yo escucho todo, escucho la noticia, veo los documentales, pero uno a veces como que dice, Dios mío, humanamente hablando, como que no se entiende, como un país decide comenzar a ametrallar a otro y acabar con los niños, con las mujeres, con las casas, con todo. Pero yo le digo, cuando oro por esa guerra, yo le pido la paz para Jerusalén, como estamos llamados a orar, y le digo, tu palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, el mundo es tuyo, todas las criaturas son tuyas, porque eso es lo que dice tu palabra. Y también, como si fuera poco, Juan 3:16, que me dice que Jehová amó al mundo de tal manera que le dio a su hijo. O sea, el amor que Dios tiene por el mundo es grande. Dios no está feliz con esos misiles y esas bombas, y cada quien agarrando sus armamentos nuclear, que si deciden comenzar a tirarse uno con otro, imagínense, borrarían todos los países, y de una manera u otra todos resultamos afectados con esta guerra. Eso no es aquí, no hay problema con eso, pero si a uno se le antoja mandar un dron con un misil aquí a República Dominicana porque alguno diga que apoya a Israel, eso no sería tan extraordinario. Además de que la economía del país sufre y que hay más hambre en la tierra mientras más guerras hay. Por tanto, yo le digo eso, ten misericordia, porque tú eres que sabe quién tiene la razón, o si nadie la tiene, tú eres que lo sabe, y oro por el conflicto, pero da pena. Entonces Dios está viendo todo eso, y Él dice en el Salmo 50, tú si veías al ladrón corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. O sea, Dios está ahí, como que si no le diera ni calor ni frío. Alguna gente cree, ¿verdad?, que estas cosas tienen que pasar. Cuando oyen que alguien se queja, dice, es que eso tiene que pasar. Es que las palabras se tienen que cumplir, y como si Dios está cruzado de brazos en un rincón, mirando cómo nos destruimos unos con otros, y cómo el odio, el racismo, cómo en Nigeria agarran y matan cristianos solamente porque confiesan el nombre de Cristo, cómo en esos países orientales acaban con la vida de cualquiera que diga que abrazó la fe cristiana, y la gente cree que Dios está indiferente a eso, pero no es así. Ese Dios terrible va a manifestar su poder. De aquí en adelante, cuando alguien le diga que Dios es terrible, usted lo va a entender. Y si no está claro, usted le va a aclarar, ¿verdad? Usted le va a aclarar. Vamos a ver lo que dice el Salmo 89, versos 7 y 8. ¿Le puede dar lectura al que lo encuentre? 7 y 8, sí, el Salmo 89. Dios temible en la gran congregación de los santos. Dios pudiera, si Él fuese cruel
o si en su corazón hubiese maldad, que no la hay, porque Él es bueno, eminentemente bueno, es santo, eminentemente santo, y en Él no hay ese tipo de sentimiento que hay en el corazón del humano o que hay en el corazón de las personas diabólicas o del enemigo que quiere destrucción. La Biblia dice que Él vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. Pero el Señor vino ¿a qué? A dar vida y a darla ¿cómo? No fue un chin de vida que el Señor quiso dar. Él quiere dar vida en abundancia. Por tanto, ese Dios, si quisiera, Él simplemente moviera un pie en su trono y con eso toda la tierra se hundiera. Ante la injusticia que Dios ve, ante los abusos que cometen contra niños inocentes, niñas que son abusadas, todo eso se da en hoy día. A veces, quien usted menos cree, en el hogar que le queda a usted más cerca, puede ser que haya un niño que esté siendo abusado o una niña y no lo sepa nadie. A veces ni en la misma casa, porque como todos nosotros, hoy en día vivimos en Limbolandia con el teléfono. No, a veces en nuestro entorno se están dando situaciones y nosotros somos los últimos en enterarnos. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que son los últimos que se enteran de lo que está pasando en su casa. Pero obviamente, con la poca comunicación y la mala comunicación que tenemos, tiene que ser así. Pero a veces se da situaciones como esa y todo eso Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Solo que hay un día de la ira del Señor. La palabra lo dice, ¿verdad? Que viene el día grande y terrible. Y dice que gritará allí el valiente. Y hay una pregunta que el mismo Dios se hace. Pero díganme si es que los hombres dan a luz. Porque yo lo veo a todito con la mano en la cintura y como desvaneciéndose. Díganme si es que van a dar a luz los hombres. Porque el día de Jehová viene ardiente como un horno. Malaquías, el profeta Malaquías, habla de ese día ardiente como un horno, donde todos los soberbios serán estopa delante del Señor y arderán como estopa. La gente no quiere entender que ese día viene. La gente, cuando uno le predica, ellos dicen: ustedes creen que ustedes son los únicos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y todos nos vamos para el cielo. Y yo le digo: Dios a todos nos creó, pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No es que usted es hijo de Dios porque sí, porque usted quiso. Hay que darle potestad, poder, permiso para ser hecho hijo de Dios. Y ese permiso solamente se obtiene recibiendo a su hijo y aceptando el sacrificio que le hizo en la cruz. No es así solamente. Pero la gente prefiere creer su propia mentira para no tener un compromiso de tomar decisiones, de arrepentirse y cambiar de vida. La gente quiere ser hijo de Dios, pero seguir en los vicios, seguir en la maldad, seguir sin cambiar. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y es aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, si usted no se puede engañar a sí mismo, sino que usted tiene que decir: yo soy nueva criatura, ¿acaso yo nací de nuevo? Porque la Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver. No dice entrar nada más, no, que no puede entrar al reino de los cielos. Dice: el que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Hay gente que por lo menos el Señor le dijo a Moisés, mira, tú ves esa tierra que están ahí, porque Moisés, en un momento que el Señor quería destruir el pueblo, mira, yo te destruyo este pueblo y te creo uno nuevo. Así que tranquilo, porque estaba ya cansado, hastiado del pueblo. Y hizo Moisés de intercesor y se le paró delante. Y oigan la palabra que le dijo Moisés a Dios. Le dijo: no, Señor, no haga tal cosa, porque tú sabes lo que van a decir la gente, las naciones alrededor, que tú no pudiste cumplirle al pueblo y lo mataste. Como quien dice: así sí es bueno, tú no tienes ninguna tierra prometida y entonces tú vienes y matas al pueblo y así no tienes que cumplirle. Ok, el Señor en ese momento escuchó la intercesión,
Pero luego lo llevó y le dijo, porque como él dijo esas palabras, podría ser que eso estuviera en su corazón. Mira la tierra ahí, ¿tú la ves? Esa es la tierra que yo tengo para el pueblo. Pero tú no vas a entrar. Tú la vas a ver desde aquí, pero no vas a entrar. Y dice que en ese momento Moisés murió, que no se supo nunca, que nunca lo sepultaron, pero murió y no entró. Después que sacó al pueblo para llevarlo a la tierra prometida, él no entró. Entraron algunos, los más jóvenes, los de 20 años arriba entraron. Y todos los que tenían más años de ahí no pudieron entrar porque la Biblia dice que el Señor dijo, 40 años estuve disgustado con el pueblo y dije, pueblo es que divaga. ¿Qué es divagar? Estar entre dos pensamientos. Este pueblo divaga de corazón y no han conocido mi camino. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y acabó con todo eso de ese tiempo. Dice que solamente Caleb y Josué de la vieja generación pudieron entrar. Todos los demás fueron destruidos, dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto hasta ir muriendo. Y solo la nueva generación pudo entrar. Porque muchas veces nosotros nos pasamos de confianzudos. Cogemos mucha confiancita. Y con Dios no se juega. Yo quiero que veamos a Hebreos 12:21. Esta cita habla con relación a cuando el Señor mandó y llamó al pueblo a que quería hablar con ellos, que quería tratar con ellos. Y miren lo que dice Moisés, que es quien habla ahí y es el que estaba acostumbrado a subir y pasarse 40 días charlando con el Señor. Maravillosa experiencia. Pero en este momento que él ve todo lo que concierne a la gloria de Dios, él entonces dice estas palabras que están ahí. El que la encuentre puede leerla. Hebreos 12:21. Amén. Todo está dicho ahí, ¿verdad? Hebreos 12:21. Tan terrible era lo que se veía que Moisés, que estaba acostumbrado, dijo, estoy espantado y temblando. Y si aquella montaña, el monte Sinaí, es una montaña física que existe. Y aunque la presencia de Dios estaba ahí, que era lo que hacía que ese lugar se viera de esa manera tan gloriosa, pero dice que hoy no fue a esa montaña que nos acercamos. Nosotros tenemos un llamamiento más terrible que ese todavía, porque nos acercamos al monte de Dios, a la Santa Sión, a la nueva ciudad, a los pactos. Nos acercamos a las promesas. Este tipo de lectura lo que quieren es que nosotros veamos a Dios en su esplendor para que tengamos temor reverencial.
No temor de miedo. A Dios no hay que tenerle temor de miedo, pero sí temor reverencial. Porque la Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Usted ve que a veces nosotros tenemos familiares que uno dice, él no es cristiano, pero él tiene mucho temor de Dios. Mentira. Porque con el temor de Dios los hombres se apartan ¿de qué? Oh, pero el que tiene temor de Dios no quiere hacer el pecado porque sabe que es terrible que Dios se aleje. Es terrible cuando Dios se aleja del corazón del humano. El vacío que se experimenta es terrible. Por tanto, una gente con temor de Dios no anda pecando. Pero nosotros que queremos justificar muchas veces a nuestros familiares y que nos da con decir, nosotros tenemos un hijo, un sobrino, un esposo, quien sea, un familiar cualquiera, un hermano, y decimos, él no era como muy cristiano que digamos, o no se había convertido, pero si se murió, nosotros de una vez lo metemos en un sobre. Yo no he visto a nadie que pierda un familiar impío que no se haya ido con el Señor. Nunca he visto eso. Sí, a un muerto en la calle, en un atraco, en lo que sea, borracho por ahí, que tuvo un accidente, nosotros decimos, yo sé que él se fue con el Señor, porque Dios es muy bueno y es muy misericordioso. Y esa es la teoría que hace que la gente crea en el purgatorio. Y eso es lo que hace que la gente católica pague responso, porque quieren que le saquen a su muerto de allá abajo y se lo suban para allá arriba. Pero nosotros somos peores que los que creen en eso, porque gratuitamente mandamos a todo el mundo para allá. Los borrachos no entran, pero mi hijo le pasó algo borracho y murió. Pero yo digo, no, es que yo sé, porque la promesa. Ajá, es así, no es así, no vaya creyendo eso, no. Pídale a Dios, ore por sus familiares mientras murieron. Después que murieron, en el estado en que estaban cuando partieron, en ese estado se van. Y entienda que nadie que está pecando a sabiendas es temeroso de Dios. Porque con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. El principio de la sabiduría es ese, el temor a Dios. Entonces nosotros vivimos diciendo eso para echarle agua tibia, ¿verdad? Pasarle pañito tibio a nuestros familiares. Prediquemos con esfuerzo, oremos con esfuerzo por nuestra familia que no es cristiana. Pero después que se vayan de este mundo y se vayan en pecado, no se lo estemos mandando al Señor. A veces a mí me molesta cuando murió alguien en un atraco. Uno lo oye en la noticia, en la radio, en cualquier lugar que esté viendo. Que Dios acoja en su santo seno el alma de quien en vida se llamó fulano de tal. El santo seno de Dios como el ayuntamiento, haciendo basura toda para allá. No es así, lamentablemente puede sonar duro y difícil, pero no es así. Dios es un Dios santo. Y el Señor mismo, Jesucristo, fue quien habló del rico y Lázaro. Fue Jesús quien narró esa parábola. Y dijo que uno aquí estaba todo el tiempo gozando, goza y goza, goza y goza. Lo que más gozaba era el rico, todo el tiempo en banqueteando. Pero cuando murió, ¿qué pasó? No, espérate, tú en tu vida solo recibiste bienes y males. Yo no voy a decir que banquetear sea pecado, pero el hecho fue que a él se le llamó la atención en ese momento y se le dijo, lo tuyo fue banquete, gozo, gozo y más gozo. Pero solamente estaba afligido. Así que ahora a ti te atormentan aquí y a él lo consuelan. Cambió el panorama, cambió el final de la historia. Ya a ti se te acabó el banqueteo, pero a él le comenzó el consuelo. Entonces no nos engañemos, porque que Dios acoge en su santo seno. Ahora mismo, como usted ha recibido a Cristo y está luchando, peleando su batalla, Dios lo acoge en su santo seno, porque Dios está mirando. Yo le decía a un amigo, yo doy una célula en mi casa los miércoles con unos jóvenes ahí, y yo le decía que muchas veces Dios, la gente dice, yo no me convierto, y menos en esa iglesia, ahí no hay ninguno de esos son cristianos, ninguno de esos se van para el cielo, y comienzan a hablar, porque ellos no saben, ellos no conocen, y el diablo se encarga de darle ese mensajito para que ellos se pierdan y se confundan y se alejen de lo que es la verdad. Y yo le decía a él, mira, Dios es como un maestro. Muchas veces uno está en la escuela o está en la universidad, y aunque tú no seas brillante, pero tú vas
Si te piden una práctica, se la entrega, paga tu mes, asiste, hace preguntas. Cuando venga el fin de año, ¿sabe lo que el profesor va a decir? Bueno, él no es muy inteligente, pero está aquí. Algo tengo que hacer con él. Y te dan unos punticos. No te dan unos puntos. Vamos a promoverlo porque él está haciendo un esfuercito, ¿verdad? Así es Dios. Nosotros estamos, no es porque seamos santos del todo santos. Nosotros estamos aquí porque somos imperfectos. Y estamos acercándonos al Señor para que Él nos perfeccione. Pero la gente allá afuera quiere perfección y demanda de nosotros una perfección que no hay en nadie. Entonces nosotros debemos realmente sí vivir para Dios y tratar de andar en santidad y no ser piedra de tropiezo a nadie. Pero entender que este Dios terrible está mirando, que este Dios terrible está oyendo y que este Dios justo no dará por inocente al culpable. Ese es el Dios terrible. A mis compañeros les corresponde seguir presentando ese Dios terrible. Siga viniendo hasta que se termine la serie.